Bienvenidos al tercer programa de La Caldera, nuevamente en el aire. Y tenemos un programa con mucha actualidad, muchas cosas, y vamos a pasar al desarrollo, pero primero les presento a quienes me acompañan. Nuevamente, buenas tardes, Néstor. Hola, muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de La Caldera Streaming. La verdad que muy contento de estar nuevamente en este tercer programa donde vamos a desarrollar un montón de temas que le van a interesar muchísimo. Hoy nuevamente está con nosotros Kevin. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Néstor? Hola, Kevin, bienvenido. Gracias por la invitación nuevamente y a toda la audiencia y a los streamers que tenemos del otro lado que nos están siguiendo. Bueno, fin de semana. Nos están siguiendo, yo sostengo. Sí, por eso les pedimos que nos sigan, que le den me gusta, eso nos ayuda, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. A compartir. A compartir, también le ponemos todas las redes sociales para que puedan conectarse y estar con nosotros en este programa que tiene bastante actualidad. Esta semana hubo una bomba comunicacional que tiene que ver con el candidato a diputado provincial de una de las listas peronistas que le hemos presentado, que es Guillermo Mitchell. Entonces le vamos a compartir antes de comenzar con el programa este video que realmente fue una bomba, porque la diputada nacional Marcela Pagano fue al programa de Viviana Canosa, había estado con Rubén Almará también por la tarde en Radio La Voz, después fue a Buenos Aires al streaming de Carnaval. Y la verdad que fue una bomba, fueron declaraciones, si bien Pagano nos tiene acostumbrada a este tipo de declaraciones, o es una dirigente que ha tenido choques con Lemoyne, que ha tenido algunas intervenciones en los últimos sucesos que se han dado en la política nacional, sorprendió a todos con algo que en realidad era algo que todos lo veníamos, se venía hablando, se venía escuchando, no es nuevo. Lo que se habla de la fortuna de Mitchell, lo que se habla de los bolsos, lo que se habla del financiamiento, pero bueno, para empezar y entrar en tema, le vamos a compartir con toda la audiencia 2 minutos de lo que decía Marcela Pagano con Viviana Canosa en el stream de Carnaval. Hay una persona que se llama Guillermo Mitchell, y hoy lo recordé, por eso lo traigo a colación, porque me llamó un periodista de Entre Ríos y me dio la posibilidad de expresarme en un medio de Entre Ríos. Guillermo Mitchell va ahora como candidato. Tal vez entra al Congreso. Bueno, en teoría es un opositor, pero no es un opositor, es una persona que yo me enteré después que fue fundamental para la campaña de La Libertad Avanza. Guillermo Mitchell fue una persona de suma relevancia en la anterior gestión. Sí. Fue una mano derecha en su momento de Chegaray, una persona muy instruida desde lo fiscal y después estuvo a cargo de la aduana. Gran trabajador, no tengo nada para decir. También en un momento estuvo asesorándolo a Pichetto. Bueno, de buenas a primeras, un día Javier me cuenta que estaba evaluando la posibilidad de que Mitchell fuera el titular de la aduana con su gobierno. Y yo no lo entendía. Y después otras personas que no les quiero mandar al frente para resguardar su identidad dentro de La Libertad Avanza me contaron. Lo que pasa es que Mitchell fue fundamental. Las boletas de Javier Milei presidente se las debemos a Mitchell en Entre Ríos. Gran parte de la campaña fue financiada por Mitchell. La campaña electoral que nos llevó a mí a la diputación y a Javier Milei a la presidencia. Y me hablaban de un estudio, creo que me dijeron en Callao y Vicente López, en donde entraban libertarios y salían con bolsos, no sé con qué, adentro de los bolsos, porque Mitchell colaboraba y su gente para que la campaña tuviese todos los recursos que estaban en la altura. Mitchell también fue una persona que trabajó con Sergio Massa, que no habla mal de él apostó y probablemente quizás lo recapacitó, le ofrecieron el lugar y prefirió. Hay gente que apostó. Pero digo, si entra ahora como candidato, sepan que está entrando una persona que va a ser un aliado del gobierno. Hablemos las cosas como son. Impresionante las declaraciones de Marcela Pagano. Nuevamente, recordemos, es una diputada nacional que ha tenido cruces, como decía, con la diputada nacional Lemoyne, que ha tenido. Pero la verdad que esto fue una bomba. A quienes conocemos en Entre Ríos la política y venimos siguiendo un poco la actividad de Mitchell, no es una novedad. ¿No? La verdad, sinceramente, no es algo que sorprendió a muchos. Siempre se habló del financiamiento, se habló de los bolsos, se habló que había mucha más plata de la que tiene un dirigente normal. No nos olvidemos que cuando la interna del PJ se suspendió, José Cáceres, que una de las excusas era que no había plata para la interna, y dijo, gracias a Guillermo Mitchell, nosotros pagamos los sueldos todos los meses. Lo dijo delante de los dirigentes que pretendían ir a interna. Entonces, no es una novedad de que Mitchell viene a financiar la política. ¿De dónde salen los fondos? ¿De dónde tiene tanto dinero Mitchell? Ha habido una nota que, bueno, después lo vamos a desarrollar porque estaban los temas de la semana, pero fue un bombazo esto que salió en Canosa, que ha tenido repercusión nacional
y que nos muestra a un dirigente del PJ que está nuevamente comprometido en una situación de bolsos. Eran los bolsos de López, ahora son los bolsos de Mitchell. Sí, vos sabés que uno se pone a pensar en los dichos de Marcela Pagano. Bueno, primero está la impronta libertaria, ¿no? Una impronta que va contra la política y a llevarse la puesta a la política como herramienta de transformación de las sociedades en beneficio de la mayoría, no como ahora, que una herramienta de transformación en beneficio de la minoría, los Y de sectores los parientes. más, sí, y de los sectores más concentrados de la economía, parientes incluidos. Haciendo esa salvedad, ¿no? De esa impronta libertaria antipolítica que tiene por naturaleza, uno empieza a preguntar ¿por qué se dice eso en este momento? Y uno piensa en un gobernador que lleva adelante o trata de promocionar en estos últimos tiempos una lista desangelada, una lista que tiene un guitarrista que va como primera figura de la Alianza La Libertad Avanza, y esa debilidad empieza a trasuntarse en las encuestas, y uno puede entender que esta bomba que acaba de tirar Marcela Pagano, primero en Paraná, en el programa del periodista Rubén Almará, después lo repite en el Crimen Carnaval en Buenos Aires con Canosa, donde hay una importante audiencia, y me parece que tiene que ver con esa necesidad, primero, de seguir apostando a la antipolítica, porque ahí es donde la libertad avanza a breva y obtiene su voto, y también para darle algo de oxígeno a un gobernador de la provincia de Entre Ríos que no tiene con qué hacer campaña. Tiene una lista que no seduce a los entrerrianos, otra vez una lista encabezada por porteños, y eso, como lo hemos venido desarrollando en otra episodio. Pero Mitchell también es porteño. También por eso Mitchell digo, también es porteño. por eso digo. Será nacido, no sé, no sabemos, porque Mitchell es un personaje que, en primer lugar, un personaje que acá en Entre Ríos lo conocemos poco. Sí, Lo empezamos a Excepto conocer. Gualeguaychú. Y en Gualeguaychú también, te diría Se fue siendo muy chico. Se fue muy chico de Gualeguaychú, y si uno habla con la gente que uno conoce de Gualeguaychú, no es, a ver, a Maya, a Martínez Garbino, a Bailo, a un montón de gente, uno no le puede negar su condición en Gualeguaychú. La verdad que lo de Mitchell, de muy chico se fue a Buenos Aires, siempre fue empleado, se habla que es servicio, que está en la CIDE, los vínculos con Miguel Ángel Toma, vínculos con Massa, vínculos con Pichetto. En realidad, a ver, representar el peronismo es un hombre que lo ha traído 2 o 3 veces al candidato a vicepresidente de Mauricio Macri y lo sigue trayendo. En realidad, Mitchell no tiene, no se lo puede encasillar en una cuestión ideológica. Mitchell está cerca de los negocios y cerca del poder. Eso ha sido la primera definición de Mitchell. Y ahí, cerca de los negocios y cerca del poder, financia a opositores. Es una forma que tiene de hacer política. Y por eso encontró en tipos como Val, como Romero, como Laurito, que son tipos que están acostumbrados al fango de la corrupción, encontró tipos que se dejan financiar, porque acá hay una realidad de que hay un financista de la política. Mitchell es un financista, lo dice Marcela Pagano, que independientemente de que Marcela Pagano tiene un discurso antipolítica, tiene un discurso en contra de determinados sectores, pero la realidad es que quien es antipolítica realmente es Guillermo Mitchell, un tipo que viene a la política de Entre Ríos con los bolsos llenos de plata, con los aprietes de jueces, porque él mismo lo dice al que lo quiere escuchar, tiene una forma con los dirigentes de moverse apretando, o sea, lo han dicho muchísimo, a lo mejor algunos no se atreven a decirlo abiertamente, pero el que lo conoce y ha tratado con la dirigencia peronista y no peronista sabe que Mitchell es un apretador y un tipo que está vinculado, por lo menos Eduardo Jourdán, que es una persona que fue diputado provincial, que fue presidente del jurado de enjuiciamiento, que fue intendente de la ciudad de San José, lo dijo claramente: desde que Mitchell está en la provincia estamos escuchados, nos escuchan los teléfonos, nos escuchan las conversaciones. Entonces eso es grave. Pasa que lo dice Eduardo Jourdán, lo dice otro dirigente, capaz que no tiene el peso que lo diga Marcela Pagano con Viviana Canosa en un streaming que lo estaban viendo en vivo 20.000 personas. Y en esta coyuntura. Y en esta coyuntura. A 20 días de la elección, ¿no? Obviamente, también yo creo que eso tiene que ver que los porteños Mitchell y Frigerio, que son porteños, pues Mitchell tienen también esa forma de hacerse política, se tiran unos carpetazos que son unos misiles días antes de las elecciones. En Capital pasa mucho, digamos, esto son porque independientemente de que lo de Mitchell sea cierto, sabemos que viene en un momento y tiene que ver con las necesidades electorales. Ahora, ¿por qué parece la declaración de Pagano justo en este momento? Bueno, tiene que ver Declaración, denuncia, no sé cómo lo quieran titular. No, por eso te digo, acá estamos en una política que está plagada de operaciones. O sea, acá hay operaciones. Ahora, lo que tenemos que empezar a ver, se tiran con cosas, ¿son ciertas o no son ciertas? Es que hay un detalle particular que cuando Pagano declara, en
en la nota de carnaval, primero que nada, yo creo que lo de... A mí, sinceramente, me da un olor a operación. Primero que nada, una forma de subirlo a Michel al ring esto. Después, si hay 2 boletas o no boletas, yo tengo mis ciertas dudas. A ver... Si lo quiso ayudar, lo hundió. Sí, Pagano, Claro, bueno. recordemos que el marido de Pagano es Franco Bindi. Estuvo vinculado al digamos, macrismo, al Pagano kirchnerismo, a la está libertad vinculada a la... Pero bueno, la gente con la que se mueve Mitchell, digamos. Estas son cuestiones que pasan entre servicios, si fuera entre lo que pasó de ajuste de cuentas, de pelea, pero hay una realidad que la tenemos y acá en la provincia es insolayable. José Cáceres lo dijo. Acá armaron un partido justicialista que tiene 14 empleados, digamos, es inviable. Al partido que tiene más afiliados en la provincia, si no gobierna la provincia, no se puede sostener. Eso es una estafa electoral, de que hayan armado un partido con la cantidad de afiliados, como Claro, tiene el peronismo, sí. pero que ese partido depende exclusivamente de manejar el poder, porque si no maneja el poder, necesita de los bolsos de Mitchell para pagar a los empleados, para hacer las internas, que no hicieron. La interna que no Hoy hicieron. prendemos la televisión, vamos al baño, vamos a cualquier parte y aparece Mitchell, aparece Val. Hay mucha plata en redes sociales, hay muchísima plata que... O sea, ¿quién pone la plata de Mitchell? ¿De dónde sale la tela de Mitchell? Sale de la CIRA. Lo que yo sé de Mitchell es que las 2 hermanas son monotributistas, que el padre lo pusieron en la estación de servicio, que no es un tipo de una fortuna, no viene de una familia, no es Venegas Lynch, que tienen campo acá en La Paz y al tener domicilio fiscal vienen y se instalan. Acá Mitchell era una persona de clase media normal, que de golpe y porrazo es una persona que tiene miles o millones de dólares para financiar campañas políticas. ¿Cuándo sale una campaña política nacional? Lo de Pagano, ella no está afirmando que hay bolso. Ella dice que le contaron que vieron bolso. Sí, está bien. No Sí, está bueno, firmando pero nada. alimenta un aspecto de la política que pega muchísimo en nuestra sociedad, que quiere funcionarios que sean transparentes, porque hoy esa es... Además que acá cada cartel de Mitchell vale 13 millones de pesos. Los carteles que están en la ruta, la gente lo ve. Esos carteles, ¿quién tiene plata para pagar? Cada cartel vale 13 millones de pesos, más todos los pasacalles que hay. Más cuando juntan 20, 30 personas, son todos están en estructura partidaria y es gasto de plata. Ahí hay una billetera fuerte, una billetera gorda, que es la de Mitchell. Y evidentemente esa billetera que financia el peronismo, evidentemente también, según esta denuncia, podría financiar lo de Milei. Ahora, lo que me parece que es necesario es que nuevamente, y lo vamos a ver ahora en la entrevista que se viene con Héctor Maya, es cuál es el rol de la justicia. ¿Qué hace la justicia ante estas denuncias cruzadas y estas operaciones, no operaciones? Pero un fiscal, un juez electoral, quienes están a cargo de la elección, ¿no van a llamarlo a Mitchell? ¿No la van a llamar a Pagano? Yo a los 15 minutos de haber escuchado que se dijo eso, por ejemplo, respecto de mí como candidato, me presento a la justicia y le digo, bueno, yo me vengo a poner a disposición y quiero que se investigue esto. Acá dicen que yo tengo bolso, que alimenté, porque pienso que podría haber un delito allí, ¿no? En haber financiado la campaña de la Libertad Avanza en función de dónde salieron esos fondos que alimentaron la campaña de Libertad Avanza, como dice la diputada Pagano. Un poco la pregunta que hiciste vos recién, Willy, ¿de dónde sale el dinero de la campaña de Mitchell para financiar esta lista? La única lista peronista que lleva a Dan Val y a Guillermo Mitchell para la elección del domingo. Parece que yo como afectado directo me hubiese presentado ante la justicia inmediatamente, y más en este contexto, a menos de 2 semanas o a 2 semanas de un acto eleccionario que ha adquirido estas elecciones de medio término, han adquirido una relevancia inusitada desde el advenimiento de la democracia hasta ahora. Es una de las elecciones de medio término que se han puesto como una encrucijada que puede salvar al país o hundirlo para siempre. Y bueno, y no es así claramente, la política tiene estas dinámicas maravillosas que en un momento tenemos buenos vientos y la política se tuerce para el lado de las mayorías, o estos momentos feos que estamos pasando que la política no se acuerda de la mayoría. Pero creo que esta denuncia o porque no sé llamarlo denuncia cuando uno va al tribunal o a la policía. Una declaración. Se dijo esta declaración así tan rimbombante, me parece que alimenta esto, ¿no?, de la antipolítica, y fundamentalmente en un partido como el peronismo, más allá de que sea cierto o no sea cierto, en el imaginario colectivo de la gente alimenta algo
que el peronismo me parece que tiene urgentemente que salir a cuestionar. El peronismo históricamente está conocido como el partido que viene a resolver crisis, que viene a sacar a la grande mayoría de los lugares donde estos proyectos neoliberales, liberales o como se los quiera llamar, hunden a la mayoría popular. Parece que ahí de donde, si Mitchell tiene verdadera vocación política y de transformar la vida de los entrerrianos, tiene que ir a dar respuesta respecto de esta manifestación de la diputada Pagano. Sí, además, como te decía, esto cualquier fiscal o juez electoral y los que tienen que ver con el PJ, hay una realidad, lo tienen que llamar a José Cáceres urgente, ahí tiene la punta, es decir, ¿por qué Mitchell paga a los empleados del PJ? ¿Por qué Mitchell mensualmente le gira plata al PJ para sostenerlo? Si eso la ley lo prohíbe. Después de 30 años en el poder. Hay una ley de financiamiento de partido político. Tanto robaron los peronistas que no le quedó plata ni para hacer una interna. Se robaron entre ellos, no tienen plata en el partido para poder hacer la interna. Entonces, es un tema complicado. ¿Mitchell es tan peronista como Massa o no? Creo que sí, como Massa sí, es un poco frente renovador, un poco peronista, me parece Recordemos que fue la mano ese súper peronismo derecha. moderado. Sí, pero nos estamos olvidando que el peronismo es un movimiento. Sí. Todos son peronistas, por eso Justifica todo. Por eso tenemos 4 listas y por eso vamos a presentarte la primera parte de la nota con Héctor Maya, que es muy interesante. 4 listas, a mí me quedó retumbando eso. Había 4 listas porque lo de Garbino fue interesante, porque él bien tumbó ese relato de decir hay 4 listas. No, siempre fuimos peronistas, retomamos algo. ¿Hay 4 listas o hay una sola nomás, como se dice? Bueno, a ver, todos dicen ser la lista peronista. Hay 4 dirigentes o 4 listas donde tienen dirigentes muy vinculados al peronismo, que históricamente han estado. Obviamente todos dicen ser la única lista peronista, pero bueno, también va a ser una cuestión que se va a ver en la elección, a ver cómo se reparte la torta. Yo creo que va a haber peronistas que puedan votar la versión masista del peronismo, que es esa versión de Val, de contrato trucho, de Mitchell, esa versión del financiamiento. Va a haber una versión, si se quiere, socialista, o esa versión de Maya con Guzmán. Esperemos que Guzmán levante un poco a escuchar, a ver si es el Guzmán del 2023, a ver si se despierta, o si empieza a entrar a la campaña. Vamos a saber cuántos votos va a tener el relato y la prédica de Emilio Martínez Garbino, que va dirigido a un sector de gente vinculada al peronismo, y vamos a saber también qué parte de los entrerrianos apuestan al kirchnerismo y fundamentalmente a la figura de Galeano. Ahí me agarro. A ver, ¿cuántos entrerrianos van a responder a lo que sería el kirchnerismo, al masismo? Digo, esta declaración de Pagano, ¿afectan la proyección política de Mitchell? ¿Le van a restar votos? Esos votos, lo tiro como pregunta porque yo la verdad que no lo sé. Me lo preguntaron hace un rato y la verdad que no tengo respuesta, pero lo pregunto al aire. ¿Hay corrimiento de votos a partir de esta explosiva declaraciones de Pagano, ¿no? Diciendo que, bueno, que si Mitchell accede a la legislatura va a ser un aliado de Milei. O sea, a ver, algo que los entrerrianos venimos pidiendo, por favor, que haya legisladores nacionales comprometidos con la provincia, con los intereses de Entre Ríos. ¿Habrá algo de eso? Mira, Val ya está ofreciendo el voto, o sea, Val lo ha dicho en varias declaraciones que él está para charlar con el gobernador. O sea, cuando dicen que Val es Cuader o que Cuader había llegado a trabar una muy buena relación con Frigerio. De hecho, Frigerio negocia con Cuader el apoyo al decreto de la ley base. La ley base, sí. Ya estaba ido al frigerismo Cuader. La causa judicial por los $200.000 que intentó ingresar sin declarar de Brasil a Paraguay, se sospecha, no se ha investigado profundamente, pero se sospecha que es un retorno o un pago por haber destrabado en el Congreso la discusión de la ley base, que después posteriormente fue aprobada. Sí. Igualmente no va a poder tampoco ver, acá se robaron mucha guita en ERSA, se robaron mucha guita en el que estaba, o sea, más allá de la ley base, que puede haber habido o no puede haber habido coima, hay una situación de corrupción, bueno, muy importante. Vamos para no extendernos, vamos a la primera parte de la nota con Héctor Maya. Te volvemos a pedir, dale me gusta, seguinos, compartí, y después de la nota con Héctor vamos a meternos en los temas de la semana. Ahora sí estamos con la entrevista a uno de los candidatos en las próximas elecciones. Ahora el 26 de octubre votamos legisladores nacionales, senadores, diputados, y tenemos en el piso, para nosotros es un honor y le queremos agradecer a Héctor Maya, candidato de la lista 50 Entrerrianos Unidos. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, Maya, a una nueva entrega de La Caldera Streaming. Y uno lo piensa que estas elecciones del domingo 26 de octubre han adquirido, tanto a nivel nacional como provincial, una importancia que habitualmente no tenían este tipo de elecciones. ¿Con qué escenario se están encontrando cuando salen de recorrida, cuando hablan con la sociedad y cuando llevan su propuesta? ¿Qué es lo que reciben de la ciudadanía en esta campaña? En realidad la gente tiene un desconocimiento y un desprecio absoluto por la política. La agenda de la familia es totalmente diferente a la agenda de la política. Pero es bueno destacar que el peronismo llamó elecciones en Entre Ríos y quienes están a cargo de la estructura partidaria actuaron como una pandilla y proscribieron a las listas que competían y designaron un candidato trucho que es Val, que es la expresión de esa incorrección de quitarle la unidad al peronismo. Al producir la proscripción está cumpliendo un objetivo. Yo creo que hay un pacto de acuerdo, una relación edulcorada entre Frigerio y Val, donde el compromiso de Val es romper la unidad del peronismo para facilitar el triunfo de Frigerio, y el compromiso de Frigerio es darle garantía de impunidad en las cuestiones penales que persiguen a un candidato como Val, que tiene un requerimiento de causas que lo colocan cercano a la imagen de un palo de gallinero por la cantidad de reclamos penales. ¿Por qué crees que esta estructura, digamos, se cerró, no hubo internas, no hubo posibilidad, o sea, quienes habían presentado lista o que habían manifestado la voluntad de participar, fueron apartados con una excusa, porque dentro de un partido que perdió las elecciones, que digan que lo que faltan son avales, cuando en realidad los partidos que van perdiendo las elecciones generalmente tratan de sumar, armar internas y saltear esos escollos. Lo que se vio en el PJ por ahí fue como una dentro de la conducción partidaria, una necesidad de no someterse a las elecciones internas. Nosotros percibimos, hubo 31.000 avales, todo mentira, hubo una actitud deliberada, corrupta de Val y la gente que integra la pandilla de ellos, que en realidad se comportaron como una pandilla, agraviando al peronismo, lesionando la histórica democracia interna. Si el peronismo hubiera tenido interna, tendríamos una sola lista y tendríamos asegurado el triunfo. Acá hubo una vocación clara de romper la unidad porque hubo una contraprestación que el poder provincial le daba protección en los problemas que tenía Val jurídico. Esta es la realidad. Ante esa emergencia, la rebeldía histórica de las otras tres listas proscriptas resolvieron conformar frentes y ir a elecciones. Y nosotros conformamos con el radicalismo, con sectores del socialismo, con sectores de la democracia cristiana y sectores independientes, una expresión nueva donde podemos mirar a la cara a los entrerrianos con una propuesta clara. Ninguno de nosotros tiene antecedentes de corrupción, mirarlo en los ojos de los entrerrianos y decirle: jamás fuimos citados por la justicia, no buscamos fuero, jamás hemos tenido una alternativa que no sea preocuparnos por la agenda de la gente, sabemos lo que piensa la familia, que está enojada con la política, queremos recuperar que ese enojo se convierta en rebeldía y esa rebeldía nos permita que nos den la esperanza de acompañarnos. El gran desafío que queda para el futuro es lo que reclama la familia, fuente de trabajo. No hay paz social si no hay trabajo y la dignidad del salario. Y hoy lo que estamos viviendo es una expresión de la patria financiera donde la cuestión de la familia y la agenda de la sociedad está marginada y supeditada a lo que es el interés de la renta y una cuestión inhumana. Fíjate que esta política de Milei ha destruido la política y además le ha quitado humanidad, porque cuando la política no se sensibiliza por los jubilados, que son los viejos, no se sensibiliza por los enfermos, o le quitan los recursos al Garrahan en un marco de corrupción donde ya el imaginario popular se ve en las canchas de fútbol cantando Alta Coimera por el 3%, la hermana del presidente. Bueno, a eso quiero llegar. Cuando hay un debate político donde se ha instalado a través de los audios lo que pasó de Pañuolo, ahora estos audios que lo estuvimos comentando, y vemos lo que pasó con Marcela Pagano en Canosa y algunos medios acá también en la provincia,
que donde directamente se habla de dirigentes, donde se los acusa de coimeros, donde han tenido situaciones que a primera vista son situaciones que poco tienen que ver con la legalidad y están introduciéndose en la campaña. ¿Qué te pasa a vos cuando, por ejemplo, tuviste un antecedente, para que la gente lo cuenta, en el año 2001 con el tema de la ley Banelco y la coima para el pago de una ley de trabajo? Que hoy el debate siga siendo sobre dirigentes que tienen su voluntad en alquiler o en venta. Bueno, lo de Cuadra es una expresión de la repugnancia, que es la traición al que te votó. Yo, cuando me tocó participar en el tema de la ley laboral, fui uno de los que me comprometí con el movimiento obrero y repudié la ley. Pero yo creo que hoy también la corrupción ha llegado a la justicia en alguna medida, o a algunos sectores de la justicia, porque esta indiferencia de los sectores del Ministerio Público ante cuestiones linderas con el delito, como es lo que señala la Pagano, o como es lo que ocurre con Milei y su comportamiento, o es lo que ocurre con Vale y los contratos truchos, todas unas expresiones. Me parece que el camino de la justicia debe abrirse a esto. Y a mí lo que me preocupa es que todos los días nos plantean un escenario de corrupción que hace que el debate de la política esté centralizado en estas cuestiones. Y esto no es resolver. Acá lo que hay que pensar es cómo miramos el futuro, cómo nos ganamos la confianza de la gente, cómo recuperamos la esperanza del que no quiere ir a votar, cómo hacemos que el enojo se convierta en una perspectiva de entusiasmo, que la gente visualice el futuro. Y bueno, yo creo que con los antecedentes que uno ha protagonizado, yo personalmente fui uno de los autores con mayor protagonismo en la construcción de Rotario Victoria, fui uno de los que tuvo protagonismo en la red provincial de gas que largamos de Rosario tal y le dio calidad de vida a todos los entrerrianos, cuando hay provincias vecinas que anda la gente con las garrafas en la mano. He sido protagonista de una de las leyes económicas más importantes de la provincia de Entre Ríos, que se conoce como la Ley Maya, por la cual Salto Grande y sus utilidades nos permitieron hacer 1000 obras en Entre Ríos. Y hoy quiero llegar al Senado para eso, para dar respuesta al reclamo de la familia, la madre, el padre que ve que un hijo crece y no tiene escenario de trabajo, y que ve que su hijo se está por ir buscando destinos en otro lado. Es una tortura para el corazón de la familia, porque cuando un hijo se va, parte del corazón vuela. Así que el gran desafío de la política no es enredarnos en esta crueldad que nos plantean todos los días los que protagonizan el escenario de la corrupción. Es necesario que los políticos mostremos qué hicimos en el pasado y qué vamos a hacer en el futuro para tratar de ganar la esperanza de la gente. Por eso es necesario decirle a la gente, mirándola a los ojos, no tengo antecedentes de corrupción. Creo que la corrupción es la madre de todos los males. Tenemos que quebrarle el espinazo a la corrupción. Creo que la desocupación y la falta de trabajo, la falta de desarrollo, de progreso en una provincia que tiene la potencialidad como Entre Ríos, es no conocer el requerimiento de la familia. El trabajo es el desafío de la política, y creo que desde el Senado de la Nación se pueden generar perspectivas políticas para defender Entre Ríos. Y acá es clave una cosa. Muchos de los candidatos no viven en Entre Ríos, la familia vive en Buenos Aires, los hijos van al colegio en Buenos Aires. Hay que conocer Entre Ríos para poderla defender, hay que amar Entre Ríos, hay que conocer su geografía y sus tipicidades. Y esto es lo que está faltando. Uno ve que hay una indiferencia general hacia el requerimiento de la familia. Así pasaba la primera parte de la nota de Héctor Maya, donde nos dejaba definiciones importantes. Vas a poder ver la nota completa en nuestro canal de YouTube, La Caldera Noticias. Y también, ya vamos a escuchar otra parte de la noticia. Y definiciones muy importantes que daba el candidato a senador por Entrerrianos Unidos, la lista número 50. Dale me gusta, compartí, seguinos. Sabés que La Caldera nació como una página de noticias, www.lacaldera.com.ar, y ahora vamos a pasar a tocar los temas de la semana, los temas que nos parecen importantes, que abordamos a La Caldera y que vamos a debatir acá en la mesa. Estuvo, en cuanto a la actualidad política, es insoslayable ir a la visita de Milei, que si bien
en el programa anterior, recién había llegado, teníamos alguna noticia. Kevin estuvo allá y la vio, la sintió y nos puede contar. Estuvimos sí metidos en lo que fue la llegada del presidente a la capital en Entrerriana. Buen recibimiento de la gente, muchas figuras importantes de la política entrerriana acompañando a Milei, mucha algarabía de la gente, tanto con él, con Iñaki, con Rogelio Frigerio, que caminó entre la gente. Intendente que daba su apoyo, como Palito David, el intendente de Gualeguaychú, Beltrán Benedit, por ejemplo, que es candidato a que era diputado nacional. Diputado nacional, perdón. También Amigo de genocidas. Salió a Beltrán decir... Benedict fue quien tuvo el conflicto con Martín Menem por la visita a los condenados por causa de lesa humanidad. Fue la verdad que algo que lo marcó al dirigente. ¿Cómo lo viste a Milei? ¿Lo viste cómodo? ¿Cómo lo viste a Frigerio? ¿Estaba cómodo Frigerio? ¿No está cómodo Frigerio? Te cierro con lo de Beltrán Benedit, que él fue el que remarcó que Paraná es una provincia que a Milei lo va a bancar en las buenas y en las malas, que lo va a acompañar a donde sea. Creo que en cierta parte quedó demostrado. Puntito para Frigerio. A Frigerio lo noté muy cómodo. Me parece que después de todo lo que venía pasando, en donde no se podían dar los discursos correctamente y demás, se llevó un punto ahí porque lo pudo hacer tranquilamente. Esta famosa caminata que para la gente que no fue, no es caminata. No es que se mete Milei entre la gente, no. Van arriba de una camioneta donde está Iñaki, Karina, Venegas Lynch y Frigerio caminando. Y 3 cordones policiales de Roncaglia. Sí, cordones policiales necesarios para mantener la seguridad del lugar, que me parece que hasta una figura más importante. No, sin duda. Pero en Santa Fe no pudieron hacer. Se mantuvo todo en orden, me parece que fue interesante. Lo sentí con mucho respeto de ambos lados. ¿Es necesario que esté la oposición? Me parece perfecto. Es un país democrático en donde los de enfrente discuten unas ideas y los de este lado discuten unas ideas. No pasó nada, fue amigable. Hay gente que discute si hubo mucha o poca gente. Para la llegada de un presidente podemos discutir que fue poca. Pero está haciendo campaña en todo el país, digamos. O sea, no es que van a ir. Hay medios que salían a decir que hubo 10 millones. Es mentira eso. Pero tampoco hubo nadie. Hubo nadie. Tuvo la militancia, hubo los partidos que le estaban haciendo la campaña. Me parece que para lo que es Paraná, para lo que es lo que se espera, la gente que está metida en política, para mi criterio y a lo que pude meterme entre la gente, fue un buen marco de público y se manejó muy bien. Creo a Milei lo vi muy suelto, más suelto lo vi a Frigerio caminando entre la gente. La gente hablaba, le pedía, hizo nota a todos los canales. En esa yo no estaba, me lo perdí, pero estuve con él, hablé con un montón de funcionarios y la verdad que se notó un ambiente muy confiado en Entre Ríos, de que ellos van para adelante. Después se pueden discutir otras cosas y partido prestado o el gobernador que más se acercó al presidente. Yo lo noté bien, me parece que está bien la Libertad Avanza en Entre Ríos, lo que se vio ahí. Eso es lo que tengo para decir de mi visita y mi punto de vista, lo más objetivo que puedo llegar a decir. Lo que sí me llamó la atención es que yo esperaba ver más oposición. Vi más violeta que colores, que más azul y rojo, porque la única oposición que se presentó fue la MTS o MST, lo de izquierda. Al menos orgánicamente. Sí, y 20 eran, o sea, sí, mucho. Siempre igual, Frigerio ha sido un gobernador que tiene, que en las últimas recorridas a la provincia ha tenido 3 cordones policiales, entonces es una situación que también se mezcla, el conflicto con los docentes, conflicto con la policía, algunos conflictos que no es fácil para la política hoy recorrer, estar el cara a cara con el vecino, recorrer, salir sin tener demandas, porque hay una sociedad que está bastante movilizada, que está bastante molesta con algunas cosas, con la política en general, no solamente con el oficialismo u oposición, ya sea provincial o no provincial, pero es lo que se puede advertir en esta semana. Bueno, Frigerio, que se le notó algo incómodo en la foto con Karina y con Milei, no sé si incómodo, pero fue una foto que recorrió los portales y que de alguna manera llega en un momento donde a nivel nacional hay conflicto con la figura de Karina Milei y hay una especie de desgaste es una figura que ha recibido con el tema de las coimas, con el tema del 3%, con algo, bastantes ataques de la prensa. Frigerio no estaba cómodo.
no ha recorrido la provincia con sus candidatos, parece una foto de un casamiento de la familia de la novia con la familia del novio. La foto de Fregonese, de Schneider, con Laumann, que está eufórico, que bueno, hace así con las manos, y Benegalín, que levanta así, Fregonese, que no levanta los dedos, que hace así, Schneider, que tampoco. Se nota, yo veo una foto incómoda, veo una foto, como te decía, de un casamiento, que familia de la novia, familia del novio no se quieren, pero se tienen que sacar la foto para la torta. Esa es mi visión de lo que se pudo ver en esta alianza, que bueno, veremos lo que pasa. Entre Ríos es una provincia que tiene mucho componente antiperonista, histórico, por lo que ha sido, por lo que ha sido el peronismo en los últimos 20 años también en la provincia, pero no olvidemos que acá ganó Macri en el 2019, en el peor momento del país, y De Angeli casi fue gobernador. Hay quienes dicen que ahí hubo un acuerdo, una cuestión, una situación donde dijeron, para tanto no da, tenemos que salvar a Entre Ríos de esto. No estamos preparados. Eso va a quedar siempre en el... Pero la realidad es que De Angeli fue casi gobernador de la provincia en ese contexto. Entonces, Entre Ríos creo que es una provincia que a Milei le tiene expectativa. Y Me sienta bien. Además, con un peronismo dividido, con un peronismo en interna, que es la segunda nota que nosotros, o la otra nota que trabajamos en la semana, que fue la interna del masismo con el kirchnerismo de Carolina Galear, que tuvo declaraciones bastante fuertes con respecto al candidato a diputado nacional, Guillermo Michel, que también habíamos hecho un perfil en la Caldera. Te invitamos a verlo, www.lacaldera.com.ar. Allá está tanto la interna del masismo de kirchnerismo como la nota donde que la sacamos antes que Pagano, antes de que salga ese bombazo contra Michel, donde la Caldera había hablado del contador del poder y había hecho una radiografía de Guillermo Michel, su fortuna personal, sacada de distintas fuentes, distintas notas, donde hablan de sus dos hermanas monotributistas, su padre, sus orígenes, que no son, digamos, no es Macri, no viene de cuna de oro. No viene de cuna de oro, viene de una familia, pero ahora tiene cuna de oro, tiene bastante, en una situación que la abordamos en la ¿Vos página. decís que no es la movilidad social ascendente que pregona el peronismo? No, bueno, movilidad es, no sé cuánto. Ahora, la realidad es que, y lo mostramos en la nota, que estamos hablando de un dirigente que no anda con chiquita, se maneja, es un dirigente que se lo ha, lo que dijo Pagano, es un secreto a voces que hemos tenido acá, lo ha dicho, como decíamos, José Cáceres, el presidente del partido, que financia el pago de los empleados, es decir, un hombre que vino con bolso lleno de plata, como se decía, y que hasta ahora la justicia lo ha dejado participar de la interna, participar en las distintas etapas de la vida política del peronismo, y hoy hay una realidad que tenemos una elección por delante, está esa interna entre el masismo, el kirchnerismo, lo veíamos que ahora vamos a escuchar la segunda parte de Héctor Maya, lo escuchamos la semana pasada de Emilio Martínez Arbino, son distintas expresiones de un partido que gobernó durante 20 años Entre Ríos, que fue durante 20 años el gobierno, durante 20 años que estuvimos, y lo vamos a tener en el tercer bloque, la causa de los contratos truchos. Te esperamos que te quedes, que dale me gusta, seguinos, compartí, y acá en la Caldera vamos a desarrollar los temas que fuimos desarrollando la semana en la web. El tercer tema que vamos a desarrollar, y me parece que lo habíamos trabajado, fue un decreto que llamó bastante la atención. A ver. Estuvimos consultando los decretos de la provincia. Sí, un poquito es el trabajo periodístico que hacemos toda la semana, mirando las distintas gestiones, tanto provincial, nacional, municipio. Y en la provincia, el gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Gobierno Manuel Troncoso, firmaron un convenio. Ese convenio que hace bastante ruido, lo podés ver en lacaldera.com.ar, es un crédito por $15 millones, que es una cifra bastante elevada, donde se le autorizan a que el Fondo de Desarrollo Agrícola Internacional le dé $15 millones para financiar el programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes
y sostenibles para la agricultura familiar. Mirá. Sí, como nombre, tiene un nombre muy... Después vamos a ver si lo podemos poner escrito Sí, para recordar todo el nombre de este fondo. ¿En español sería? En español sería 15 millones de dólares que van a disponer Troncoso, que va a disponer Frigerio. De esos 15 millones, a los que presenten proyectos de agricultura familiar van a poder tener hasta $200.000 para el pago de los gastos del proyecto. Yo presento un proyecto y me dan esa plata. Para hacer el proyecto. Para hacer el proyecto te dan hasta $200.000. Después el proyecto tiene que ser productivo y tiene que ver con la rama aviar, digamos, con pollo. Se van a poder hacer caminos para mejoramiento de camino, para hacer levantar emprendimientos privados. Pero es una cosa siempre arbitraria. ¿Va a dar 15 porque palos primero, para todo eso? Porque son 15 millones de dólares que además quien queda obligado y lo tiene que pagar en un plazo 3 de gracia y 15 años de vencimiento es la provincia. Es decir, la primera cuota va a vencer cuando Frigerio, si no es reelecto, no va a ser gobernador de la provincia. Va a ser otro probablemente. Así que desde ese punto tenemos una financiación que ¿A quién avala todo eso? bueno, hay una firma que es muy importante porque es alguien muy conocido a nivel nacional. Esto lleva la firma y tiene ¿Qué nombrecito? tiene que ver también Me está matando la ansiedad. con esto que estábamos hablando del noviazgo entre la Libertad Avanza y Frigerio. Y una persona que no sé si es de la Libertad Avanza o es de Frigerio o es macrista, pero que siempre ha estado, es Luis Caputo. El ministro de Economía es quien avala personalmente la toma de este crédito. Es decir, Nación actúa como garante de que la provincia que va a cumplir el pago de estas obligaciones. Pero hay un avance ahí, porque es plata para la producción y no para la timba. En el canal de YouTube tenemos todos los videos, no solamente los programas completos, sino las entrevistas y también los shorts de los mejores momentos del programa. Así que nos vamos a la segunda parte de la entrevista con Héctor Maya. Muy interesante, seguila, la vas a poder disfrutar completa en el canal de YouTube. Y en el último bloque, el informe de la semana. Vamos a empezar con la causa más importante de corrupción de la provincia de Entre Ríos. Te vamos a contar cómo en 10 años se robaron 53 millones de dólares. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes tenían que controlarlo? Todo te lo vamos a ir contando en este informe especial de La Caldera de la banda de los contratos truchos. Seguí con la entrevista a Héctor Maya. ¿Cómo se ataca un veto presidencial? Que hoy está tan de moda y lo hemos mencionado en algunas de las situaciones que hoy habla, porque también es difícil todas estas cuestiones entrerrianas, los proyectos, pero a veces formar la mayoría hoy en un Congreso que se debate entre muchos que ya piden directamente el juicio político a Milei y otros que tienen otra agenda que tiene que ver en esa situación donde hay veto y contraveto y marcha y contramarcha con las leyes que incluso ha habido provinciales. Hoy titula Clarín sobre la ley de los combustibles y algunas de las leyes donde se confluyen intereses que parece que son contrarios y después se encuentran alineados. ¿Cómo se hace para trabajar en ese sentido? Alguien que vos has tenido experiencia en lo que es los vetos presidenciales. Bueno, nosotros hemos rechazado los vetos presidenciales cuando hemos tenido legitimidad en el planteo. Y vos, para rechazar un veto presidencial, lo primero que tenés que tener es estar lejano de la corrupción, porque si estás vinculado a la corrupción sos objeto de extorsión. Y segundo, tenés que tener muy en claro, vos no pertenecés a una estructura que no sea la que te votó en Entre Ríos. Tu compromiso no es con el Partido Nacional o con el jefe de un partido determinado, sino con los entrerrianos que te votaron, que te dieron lo único que te pueden dar y lo único que tienen, que es la esperanza de que vos efectúes las transformaciones necesarias para que sus hijos, la familia y todos tengan fuente de trabajo. Yo tengo una obsesión con este tema, porque creo que no hay manera de realización humana si no hay una perspectiva laboral y de progreso. Y nosotros tenemos una multiplicidad de potencialidad de una provincia que genera madera, ciclo, agricultura, ganadería. Somos líderes en la agricultura y resulta que no tenemos trabajo para nuestra gente. Esto es la consecuencia del desprecio de la política por la agenda de la familia. Hay que dejar de lado todo lo que no sea la agenda de la familia. La agenda de la familia es el trabajo y el salario digno. Bueno, pero discúlpame, lo que uno ve respecto de lo que se puede llamar las negociaciones para armar la lista, el peronismo va con 4 listas, que la agenda de la familia no estaría o no estuvo en la discusión para haber armado esa lista. Y le pregunto respecto de esto que usted señalaba de que hay que llevar al Congreso de la Nación la agenda de los entrerrianos.
Y uno piensa que en los 4 primeros años de gestión de Gustavo Bordet, esa gestión en términos de legisladores nacionales fue casi ocre, digamos, casi amarilla en realidad, respondiendo a casi todos los pedidos del entonces presidente Macri. Y uno piensa que, bueno, que los legisladores nacionales de algún modo tienen diálogo con las estructuras que lo sostienen, si son oficialismo con el gobernador y si son oposición con las estructuras partidarias que lo sostienen. En el caso de la lista que usted encabeza, ¿con quiénes se van a referenciar? Porque decir que nos referenciamos con el interés de los entrerrianos es como una referencia muy vaga, ¿no? Concretamente, ¿de dónde se hace política en el espacio que ustedes conducen? Bueno, vaga es no referenciarse con el interés de los entrerrianos. Yo cuando estoy planteando la recomposición de la red caminera, estoy planteando un sistema financiero para que no lo paguen los entrerrianos, sino que se pague con los que rompen los caminos. Y además los propios que lo rompen están de acuerdo en hacerlo porque les es mucho más rentable el camión que utilizan para el tráfico binacional entre el Atlántico y el Pacífico si los caminos están sanos. Cuando yo planteo la agenda de los entrerrianos, estoy planteando returbinar en Salto Chico sin infraestructura, sin indicamientos, sin impacto ambiental, un nuevo sistema de generación de energía que nos permita un polo de alto impacto ocupacional por un nuevo empuje de más energía que genera la fuerza del río. Yo he visto esto sobre pontones, turbinas horizontales como las de los aviones y que nos permitirían en Concordia y en Salto un alto impacto de empresas de alto consumo. No estamos pensando en el voluntarismo, estamos pensando en proyectos importantes. No es posible que en Entre Ríos estamos permitiendo que el aceite del girasol, la soja, el maíz, lo saquen en Santa Fe y no lo podamos hacer en Entre Ríos cuando tenemos un impacto de producción descomunal. Entonces, esto es un desinterés de los gobernantes y de los legisladores que no articulan las políticas adecuadas para que Entre Ríos haya fuente de trabajo. No está en la agenda de los políticos hasta estos tiempos. Yo creo que la experiencia que uno tiene y la comunicación con el reclamo de la gente después de caminar Entre Ríos, hay que tener muy en claro. El que habla de fantasías, de promesas o de cualquier otra cosa y no muestra un pasado de realizaciones, no es muy creíble en el futuro. Y quien no plantea que trabajó en el pasado para que haya trabajo y ve con obsesión el tema de la respuesta laboral como único tema central. Por supuesto, nadie descarta que tenemos que empezar en los niños, tenemos que pensar en los enfermos y tenemos que pensar en los viejos, que son los estados que reclaman mayor asistencia. Pero para que estas políticas sociales se puedan realizar, vos tenés que instrumentar una política de producción y trabajo que le permita al Estado dar esa respuesta. Y no hay manera de que haya, con la rueda sin fin del interés compuesto y con los créditos del fondo, hacer esto. Tenemos que la imaginación y la creatividad para hacer un pacto de convivencia entre el capital que tiene que buscar su negocio y los entrerrianos que necesitamos el negocio de la fuente de trabajo, buscar un pacto de convivencia donde los que inviertan puedan recuperar el capital invertido y a nosotros nos quede la fuente de trabajo y el futuro. Y para esto podemos ofrecer garantías no solo de jurisdicción en el exterior, sino de nuestros bienes estructurales, como es el caso de Salto Grande. Por eso para mí es clave tener un bien de esta naturaleza que significa un pulmón financiero transformador de la economía entrerriana como lo fue. Hicimos 1000 obras con una ley. Bueno, de a poco la política parlamentaria y la precariedad de los gobernantes fueron entregando la riqueza de Entre Ríos. Hoy hay que plantarse y que se cumpla la ley. Y no estamos pidiendo arrancar de cero. Hay leyes que no se cumplen y ir a la Corte, si es necesario, como han ido otras provincias para recuperar las compensaciones, la caja de jubilaciones, que nosotros lo hicimos, recuperar el precio adecuado de la energía, como han hecho otras provincias, establecer como estableció Misiones, copiando un proyecto que hicimos nosotros, el pasaporte de circulación y están arreglando las rutas provinciales. Mirá, las provincias tienen potencialidad, lo que se necesita es gobernantes que tengan la inquietud, que amen Entre Ríos y estén comprometidos todo el día en este desafío. El cargo público es una oportunidad que te da la sociedad para que vos sirvas a la sociedad y contribuyas a transformarla. Si un tipo que fue legislador, vos le preguntás qué hiciste y te dice fui a las sesiones, hermano, ya está,
no hizo nada. Si vos me preguntás qué hice, yo escribí 2 libros con los proyectos y obras que fueron fundamentales para la economía de Entre Ríos. Y lo hice porque había una política parlamentaria que tenía Entre Ríos en la nación y que habíamos hecho con el gobernador Busti y que la llevamos adelante. Y eso permitió que se hicieran grandes obras. No fue fácil hacer Rosario Victoria, no fue fácil hacer la red provincial de gas y no fue fácil conseguir Salto Grande, como no va a ser fácil el futuro si no tenemos legisladores con experiencia y honestidad que se planten ante las presiones de los sectores privilegiados y del orden nacional. Hay que poner primero Entre Ríos, amar a Entre Ríos. Así pasaba la segunda parte de la entrevista al candidato a senador nacional por Entre Ríos Unidos, lista 50, Héctor Maya. Dale me gusta, compartí, seguinos, nuestro canal de YouTube va a tener colgada la entrevista completa para que la puedas ver. Y ahora sí, lo prometido desde la semana pasada, el tema de la semana, la investigación, más que el tema de la semana es el tema de la década, el tema del siglo quizás. La causa de los contratos truchos, que es una causa que atraviesa, al menos desde el caso concretamente, son 10 años. Pero nosotros te vamos a contar algo antes y algo después, porque esta es una causa que viene de hace muchos años. En Entre Ríos, en muchísimos periodos ha habido investigaciones sobre fondos de la legislatura. No sé si te acordás, Néstor, que en el segundo gobierno de Busti, teniendo minoría en el Senado, había una contabilidad paralela, aquella que hubo senadores condenados, porque ¿qué hacían? Los senadores tenían una contabilidad paralela donde desviaban cierta cantidad de fondos por afuera del presupuesto oficial que se distribuía entre los senadores. Esa causa, donde terminó con condenas para el ex vicegobernador Alanís, que era el presidente del Senado, obviamente una condena condicional que después fue un acuerdo abreviado, después también hubo condenas menores para Cretón Pereira y otros empleados de la Cámara. Y años después aparece una nueva causa en la legislatura, pero esta vez de una magnitud mucho más grande. Estamos hablando se estima, o los medios hablan de 53 millones de dólares. Al menos esos son los montos que a grosso modo se estima que se robaron de la legislatura entrerriana entre el año 2007 y 2017. Te vamos a contar que fue mucho más, te vamos a contar que empezó antes, y te vamos a contar que probablemente no haya dejado de pasar con la causa contrato. Probablemente la legislatura entrerriana haya seguido teniendo después un presupuesto donde no se tenía en cuenta que en cada cámara había por lo menos 500 contratos truchos. ¿Qué me refiero con contratos truchos? A los contratos que eran suscritos por personas que prestaban su nombre, es decir, contratos de asesoramiento, contratos de servicio, contratos de trabajo que hacían supuestamente para la legislatura, pero la realidad es que no lo hacían, que esta persona que los reclutaba se quedaba con la mayor parte del contrato o del monto que se firmaba. Por ejemplo, en un contrato de 5.000 pesos se habla que le daban la cifra de 500 pesos a cada prestanombre. Fueron muchos durante muchos años. Y vamos a empezar, el desarrollo de esta causa, que nos va a llevar varios programas, porque la verdad que hay mucho para contar. No la subí acá, pero tenemos mucho para contar. Mucho para contar, mucho para desarrollar. Ahora no la pude subir, tengo las cajas con, no los contratos truchos, los contratos verdaderos de los legisladores. En esos contratos verdaderos están, y por ejemplo puede aparecer la doctora Romero con el contrato de su yerno Pierola, su marido Aye, su yerno, es la intendente de Paraná, una legisladora, o por ejemplo otro legislador que puede aparecer como Vitulo, Trata, distintos legisladores que están en los periodos observados por sus contratos, si se quiere, declarados. Pero había un paquete de contratos, por fuera de estos contratos que cada legislador tenía, que se habían hecho por fuera de la estructura, digamos, que tenían de los contratos de asesoramiento que utilizaba la Cámara. Esto empezó, y le queremos contar a la gente, una tarde donde un policía ve a dos personas, Hugo Mena y Flavia Beckham, que estaban en un cajero con una mochila retirando
dinero con distintas tarjetas de crédito que después cuando los detiene esta persona y se hacen a la noche los allanamientos se dan cuenta que era todo de empleados de la legislatura de Entre Ríos, y del Congreso de la Nación, porque Hugo Mena era empleado de quien en ese momento era senador nacional, Pemo Guastavino. Además, había tarjetas de cobro en esos allanamientos, tanto de contratos de la legislatura provincial como de la legislatura nacional, de la oficina de Guastavino, quien en un primer momento estuvo mencionado en la causa, después rápidamente fue liberado, y la entonces senadora nacional Sigrid Kunat. Lo que te cuento para resumir: un policía ve esta escena, ve que le llama la atención, una persona retirando con tarjetas suma de dinero, lo detienen, allanan, encuentran más tarjetas, encuentran contratos, encuentran plata, encuentran la contabilidad, y empieza la causa que se denomina los contratos truchos de la legislatura de Entre Ríos. Vea, para agregar a lo que estás contando, Willy, decir que bueno, que paralelamente a partir de ese día que vos señalás que un policía advirtió esta situación aparentemente anómala o irregular, comenzó a sustanciarse la causa judicial, ¿no? De lo que se llama, como para poner en la balanza una mirada que puede ser la mirada de la política y también la otra mirada que es de la justicia, y una mirada que se entrecruza desde las dos perspectivas, y que esta causa, la mayor causa de corrupción de la historia de la provincia de Entre Ríos, se está sustanciando, todavía no ha sido, no finalizó, está en trámite de remisión a juicio, pero ya hubo personas que dirimieron su situación procesal por esta causa. Hubo en el inicio de esta causa 32 personas imputadas, de las cuales 14 ya resolvieron su situación por determinadas vías alternativas. Imaginémonos esto, ¿no? La mayor causa de corrupción de la historia de la provincia de Entre Ríos, porque así se vendió durante 7 años, donde se robaron 50 millones de dólares, o 53, como dicen algunas versiones. En las audiencias se habló, esto es oficial porque esto se habló en las audiencias, Fiscalía sostiene que hubo una sustracción a la larga de Estado de 2.000 millones de pesos, y Fiscalía de Estado va a presentar la demanda civil solamente por 390 millones de pesos. Esto da una magnitud de la complejidad de la causa. Y además, obviamente, lo que hay que decir, Fiscalía de Estado, que es el doctor Julio Rodríguez Signe, fiscal de Estado, que es quien debe cuidar los intereses y el patrimonio de la provincia. Sí. Fiscalía de Estado también, ¿cuánto va a pedir? Porque lo que te vamos a contar acá, ¿cuál es el problema? Porque además de que se robaron, porque en la provincia de Buenos Aires no se robaron 50 millones de dólares, se robaron 4 millones de dólares en el caso famoso, que es el caso del Chocolate Río. Y fue noticia nacional durante muchísimo tiempo el caso Chocolate, que estamos hablando que fue un 10% del supuesto delito que estamos hablando. Claro, siempre es condicional, porque la causa está abierta, fue remitida a juicio, está recurrida esa remisión. La defensa han presentado sólida evidencia, Fiscalía también tiene sólida evidencia, pero para entender, ¿no?, cómo fue este juego que durante 7 años solamente se ha dirigido especial y particularmente a un partido político que ha hecho, tiene su responsabilidad en esta historia, no es que no las tiene, pero la causa impactó directamente o especialmente en el partido justicialista de la provincia. Sí, lo que te vamos a contar acá es que acá no podrían haberse robado 53 millones de dólares si no hubiese habido complicidad. Primero, el Tribunal de Cuentas, que tenemos además a su actual presidente Diego Lara cobrando, hay una placa ahí. O sea que es una causa que tiene alcance con todos los legisladores de todos los departamentos de Entre Ríos. De todos los departamentos y de toda la oficialismo como una presunción. No se podría haber hecho. Además, sí, hay momentos, digamos, en la causa, en el año, en el último periodo, el periodo de Val, está un senador como Kisser, tenía un montón de asesores, un montón de gente que era mucho más de lo que puede tener un legislador de la oposición. Una situación muy, digamos, si se quiere, anómala con esto de los contratos. ¿Por qué? Porque
cuando surge la causa y volvamos para contarle a la gente, para que el desarrollo que vamos a ir llevando la semana, se van enterando cómo empezó esto, porque esto no empezó de la noche a la mañana. Ustedes, como dijimos, en el año 95 a 99 fue esa contabilidad paralela, después viene el 2001, el que se vayan todos, y entre el 2003 y 2007, cuando empieza a haber un florecimiento económico en el país, había más plata, empieza a tener más fondos en la Cámara de Senadores. Y de alguna manera empiezan a buscar la forma de hacer un negocio, de hacer una caja de eso. Entonces, ¿qué ven? Que esos fondos que tenían disponibles para asesoramiento, para servicios, que son para limpieza, que siempre se utilizaron, así como decía, el legislador nombraba un secretario de confianza, nombraba un familiar, a veces alguien que lo asesoraba, un secretario, eso siempre se dio. Pero acá lo que estamos hablando es que había un universo de contratos que no tenían una cara, no tenían una función, sino que estaban hechos simplemente para robar dinero, para sacar dinero del Estado. Esa es la hipótesis de los fiscales. No, la hipótesis de los fiscales nada, porque la hipótesis de los fiscales no sabemos cuál es, porque tenemos una situación donde los responsables políticos ninguno apareció, porque ¿Y quiénes son entonces los que están en el banquillo de los acusados hoy en día? el perejilaje, como se dice normalmente en la jerga, son los perejiles. Hugo Mena y Flavia Beckham, que son quienes contamos, son por ahí la foto más elocuente de esta historia, pero son... Fueron los detenidos ese día con las tarjetas, con la mochila, en esa tarde del banco, pero... Y con los policías que descubrieron la causa de corrupción más grande de la provincia, ¿qué pasó? Nunca más se supo. Mirá, yo tengo mi teoría. Acá, en ese momento, Bordea acababa de perder... No fueron citados al juicio a declarar. Los policías no fueron, o sea, son las irregularidades que vamos contando, pero además hay también alguna hipótesis que durante mucho tiempo se barajó. Bordea acababa de perder la elección legislativa. Yo lo conozco porque yo personalmente como abogado denuncié los contratos truchos 6 meses antes que encuentre la tarjeta, porque ya se hablaba y se sabía que era escandaloso cómo financiaban los legisladores actividades clandestinas o ilegales con contratos truchos. Se hizo una denuncia, se le presentó al fiscal Pierola en ese momento, después nos enteramos que Pierola tenía un contrato, había sido contratado de la doctora Romero en la legislatura. Le presentamos una denuncia, la archivó en tiempo récord, le pedíamos que corra traslado a la Cámara, traslado quiere decir que le pida informe sobre la situación que estaba, no se hizo nada, y 6 meses después aparece una tarde este policía mirando a estas personas con la sustracción de las tarjetas, y empieza esta causa que yo les prometo que va a ser apasionante. La vamos a ir desarrollando. Programa por programa. Sobre todo por el tema de los nombres, por el tema de... Es muy larga, vamos a tratar de ser lo más didáctico posible. Tenemos un material mientras estamos hablando, si podemos ir viendo, vamos a tener, porque obviamente llamaron a declarar a los legisladores. Los legisladores fueron a declarar con abogados. Es muy llamativo, porque un testigo que cae con abogado es un testigo que mínimamente se siente en la cornisa de situación de falso testimonio. No sé por qué, en calidad de testigo, los legisladores, por la duda, todos fueron con abogados. Abogados que los representaban a los legisladores Ruberto, Darrichón, Algerosa, Reinaldo Navarro de Tala, ahí va, todos los que fueron a declarar, porque, a ver, era tanto el dinero que se había robado, que era imposible que no se haya dicho sin que las autoridades de Cámara hayan dispuesto esas contrataciones. No podían solamente los tarjeteros o estas personas que te vamos a ir contando cómo aparecieron en escena y cómo hacían las maniobras, hubiese sido imposible si no había complicidad absoluta de los legisladores, de las autoridades de Cámara y del Tribunal de Cuentas, que tiene auditoría permanente. Y quiero que me muestre después la placa de Diego Lucio Nicolás Lara, que era diputado en ese momento, es el actual presidente del Tribunal de Cuentas, y cobró con su pareja 546 cheques de contratos truchos por ventanilla. Le pagó el Banco de Entre Ríos. Entonces, esa persona es la que hoy controla que no haya corrupción en Entre Ríos. Entonces, a partir de eso vamos a intentar semana a semana ir relatándote cómo esta causa
se encuentra con un montón de problemas, con un montón de trabas, porque quienes eran legisladores ahora ocupan otros lugares de poder, ocupan lugares donde hacen que estas investigaciones se frenen. Vamos a contarte la verdadera historia de Goyeneche, te vamos a contar cuál era el vínculo que tenía Goyeneche con Integral Asesoría, el estudio que tenía no solamente a su cargo la confección de 500 contratos truchos, sino que tenía una terminal de autoservicio Entre Ríos Servicios para en el mismo estudio contable hacer los monotributos, hacer los contratos, truchar toda la documentación. Y después ese mismo estudio tenía un estudio de arquitectos y desarrolladores urbanísticos, porque la misma plata que se robaban la invertían en departamentos, en edificios, y también asesoraban a un juez federal, que es casado con una actual jueza la doctora Federic, que es la hija del abogado que acompaña a muchos de los legisladores. O sea, van a ver de a poco que todo tiene que ver con todo, que se van a ir relacionando y que todos los actores que van a ir apareciendo, los legisladores, los jueces, los fiscales, las autoridades de cámara, los que firmaban, los que se llevaban realmente la plata, son todos parientes, son amigos, son conocidos. Esta es la causa, creo que más importante, es el robo del siglo. Esta es la banda de los contratos truchos, así que, bueno, dale me gusta, compartí. Esto es muy importante, que sigamos teniendo, le agradecemos la difusión que hemos tenido, el acompañamiento que hemos tenido, la cantidad de visitas, la cantidad de comentarios, la gente que también nos manifiesta, nos manda mensajes en las diferentes redes sociales. Así que bueno, les agradezco a todos una vez más por haber estado. Nos vemos la semana que viene. Vamos a seguir con los contratos truchos, vamos a seguir con un montón de temas, vamos a ver qué candidatos podemos tener en el piso para que les cuente un poco a ustedes qué tiene pensado hacer si llega al Congreso. Y bueno, hasta acá hemos llegado. Esta ha sido una edición y bueno, muchas gracias para todos y desde acá un saludo grande para todos los de La Caldera.